Buen día. El día de hoy les hablaremos sobre una pieza clave pero a menudo olvidada en la arquitectura de computadoras: el chipset. Aunque no es tan famoso como el procesador o la tarjeta gráfica, sin él nada funcionaría. Es, literalmente, el pegamento de la placa madre. Un chipset es un conjunto de circuitos integrados que coordina el flujo de datos entre la CPU, la RAM, la tarjeta gráfica, el almacenamiento y los periféricos. Su función es similar a la de un controlador de tráfico. Decide qué datos van a dónde y cuándo. El término proviene del inglés y significa conjunto de chips. Su diseño y capacidades dependen de la arquitectura del procesador al que acompaña. Entre sus funciones principales se incluyen la de gestionar dispositivos conectados, hacer que el procesador trabaje en armonía con la placa madre y enviar datos al componente correcto. Su historia se remonta a los años 70. Las computadoras eran máquinas enormes y lentas. Los primeros chipsets surgieron para simplificar su diseño. En 1971 surge el Intel 4004, el primer microprocesador comercial con un chipset básico para calculadoras. En 1974, el Intel 8080, usado en las primeras PCs personales como el Altair 8800. En los 80s, los chipsets se estandarizaron para su compatibilidad, dando paso a la era de las computadoras domésticas. En los 90s, las PCs se volvieron más rápidas y accesibles. Los chipsets tuvieron que evolucionar para soportar gráficos, sonido y multimedia. En 1992, el Intel 420 TX fue el primero con soporte para PCI, permitiendo las tarjetas de video y sonido más rápidas. En 1999, surge el primer chipset con gráficos integrados, abaratando las PCs para el público general. Antes, la arquitectura clásica de chipsets se dividía en dos bloques principales, el Northbridge y el Southbridge. El Northbridge manejaba lo rápido, CPU, memoria y gráficos. Southbridge se encargaba de lo más lento, almacenamiento, USB y puertos. Todo esto con ayuda de un tercer chip, el Super I/O, que controlaba cosas como el teclado o los ventiladores. Hoy muchas de esas funciones se integraron dentro del procesador. Intel lo hizo con el PCH, Platform Controller Hub, y AMD con sus Ryzen siguió el mismo camino. El resultado fueron placas madres más simples, eficientes y con menos chips separados. La evolución fue hacia la integración. La evolución podemos dividirla en tres fases. La primera es la arquitectura tradicional, CPU, MSH e ICH. Fue usada hasta la serie Intel 4. El Northbridge MSH manejaba memoria y gráficos. El Southbridge ICH se encargaba de puertos y almacenamiento. Era modular, pero también más lento y con mayor consumo. Después tenemos la arquitectura con PCH. Fue usado desde la serie Intel 5. El Northbridge se integró con la CPU. El Southbridge fue reemplazado por el PCH. Así la comunicación se hizo más directa, pero aún con cierta latencia por el bus DMI. Por último tenemos la arquitectura SoC, System on Chip. Fue usada desde Skylake U y procesadores Atom. Toda la funcionalidad se integra en un solo chip, todo dentro de la CPU. Esto reduce latencia, mejora la eficiencia térmica y ahorra espacio, ideal para laptops y tablets. Este genera menos consumo y espacio, pero causa menor posibilidad de actualización o reparación. Ventajas del chipset: mejora la integración, compatibilidad entre sus componentes, reduce el tamaño y el costo de la placa base, optimiza la eficiencia del sistema. Desventajas del chipset: no se puede reemplazar o actualizar independientemente. Si falla, muchas veces implica cambiar toda la placa base. Comparación con el microprocesador: el procesador ejecuta instrucciones, el chipset coordina y permite la comunicación del CPU y otros componentes. El chipset no tiene la capacidad de cómputo como la CPU. Importancia del chipset: es el componente clave que permite que todos los elementos del sistema trabajen juntos. Sin un chipset compatible, el sistema no puede operar correctamente. ¿Cómo utilizarlo y cuándo no? Siempre se utiliza, ya que es parte fundamental de la placa base. No se utiliza individualmente, no es un componente opcional o externo. Importancia del chipset en la placa base: el chipset define las capacidades y limitaciones de una placa base, qué tipo de CPU y memoria se pueden instalar, cuántos dispositivos se pueden conectar, qué tan rápido transfiere la información, etc. Es determinante que las placas base se agrupen por tipo de chipset. Intel ha liderado el desarrollo de chipset al integrarlos directamente con sus procesadores, lo que agiliza la adopción tecnológica por parte de los fabricantes de la placa base. Aplicaciones del chipset: soporte para memoria RAM, expansión, gestión de buses, PCI, AGP, PCIe, control de almacenamiento, SATA, NVMe, gestión de periféricos, puertos USB, audio, red, administración de energía y temperaturas. Ambientes de servicio actuales del chipset. En la actualidad, el chipset se espera en ambientes integrados, compatible con tecnologías Blue 8 Play, integración con buses modernos como PCIe, soporte para discos NVMe, USB 3.x, HDMI, Thunderbolt
etc. Compatibilidad con tecnologías de virtualización y administración remota. ¿Estás armando una PC y no sabes qué chipset elegir? Vamos a explicarlo de forma clara y rápida mediante esta tabla. En esta tabla comparamos chipsets comerciales actuales de Intel y AMD, los cuales son los reyes del mercado, con sus principales características. ¿Listo? Empecemos. Intel Z790. Este chipset es el tope de gama de Intel, compatible con procesadores de generación 12, 13, 14, los cuales son los más recientes. Soporta tecnologías como PCI Express 5.0 y DDR5 y permite hacer overclocking. Eso nos está diciendo que permite de las mejores tarjetas de video que existen, memoria RAM con DDR5 y aparte poder hacer overclock, que es aumentar nuestro rendimiento. Ideal para personas con trabajos exigentes que demanden a la PC o personas que le guste jugar videojuegos, que buscan lo mejor del rendimiento. Por otro lado tenemos el chipset AMD X670E. Este es el equivalente a la competencia de Intel, pero ahora de AMD en gama alta. Diseñado para CPUs Ryzen serie 7000, 9000, los más altos del mercado. Compatible con tecnologías PCI Express 5.0 igualmente y memoria RAM DDR5, permitiendo también hacer overclocking. Perfecto si queremos sacar el mayor rendimiento posible a nuestro ordenador. Ahora pasamos a las gamas medias que cualquier usuario necesitaría en realidad, que no demande tanto. Por ejemplo, tenemos el chipset Intel B760. Esta es una opción económica de Intel, no permite overclock, aún así soporta DDR5 y PCI Express 4.0, que son estándares súper buenos. Excelente para usuarios que requieren rendimiento sin pagar de más. Por otro lado, en AMD existe el chipset B650, que es el punto medio de esta marca, compatible con procesadores tipo Ryzen generación 3000, 5000, 7000, aparte de que tiene puerto PCI Express para su tarjeta de video 5.0 y sumándole que no se puede hacer overclocking. Entonces, ¿qué chipset podemos elegir? Primeramente es importante entender esto, el chipset no se compra por separado, viene integrado en la tarjeta madre, así que realmente lo que se elige es la tarjeta madre y con ella el chipset incluye. Ahora sí, ¿cuál es el ideal? Si buscas máximo rendimiento, compatibilidad con tecnologías de última generación como PCI Express y DDR5 y aparte la opción de poder hacer overclock, las motherboard con chipset Z790 del lado de Intel o X670E del lado de AMD son las mejores, ya que son ideales para dar un buen rendimiento a programas exigentes. Por esto es excelente para personas, por ejemplo, creadores profesionales, trabajadores que requieran muchos recursos y entusiastas por los videojuegos, los cuales también requieren demasiados recursos. Aparte, si prefieres una opción más económica, pero sin renunciar a la calidad, entonces las tarjetas madre con B760 del lado de Intel o B650 de AMD te ofrecen un equilibrio sólido entre precio, rendimiento y compatibilidad, aunque con sus pequeños defectos, aclarando que estas son más baratas. Conociendo los chipsets actuales en el mercado, debemos de dar énfasis a uno, el cual es el más comercial y utilizado actualmente. Estamos hablando del Intel Z790, el cual ya dijimos que era de los chipsets más de alta calidad y que maneja las generaciones más actuales de los procesadores Intel. Sus características técnicas son que tiene un socket compatible LGA 1700, o sea que este tipo de conector que utilizan las tarjetas madres con chipset Z790 es el socket necesario para instalar procesadores Intel recientes. Tiene un soporte de CPU para Intel Core i5, i7 hasta i9, compatible con los procesadores más poderosos de Intel. Esto nos está asegurando un rendimiento brutal para tareas exigentes. Hablando sobre memoria RAM, soporta DDR4 y DDR5. El Z790 permite usar RAM DDR4 o DDR5 dependiendo de la tarjeta madre. Soporta hasta 192 GB con frecuencia de más de 8000 MHz. Ofrece la compatibilidad con PCI Express
5.0 más carriles PCI Express 4.0 adicionales, ofreciendo la última generación de conexión para tarjetas gráficas y SSDs. También nos da una opción de almacenamiento compatible M2, que es tipo SSD, pudiendo conectar unidades M2 las cuales superan en velocidad a discos HDD o en su defecto también a SSDs, haciendo que el sistema operativo sea veloz. Anteriormente se estaba hablando de que este chipset hacía la posibilidad de poder hacer un overclocking. En su totalidad, por ejemplo, podemos ver que se le puede hacer overclock al procesador, a la tarjeta gráfica y a la RAM, permitiendo ajustar las frecuencias de los componentes para sacarles el máximo rendimiento. Entonces, ¿por qué las tarjetas madre con el chipset integrado Z790 de Intel son las más vendidas? Principalmente porque son compatibles con lo más reciente en hardware, o sea, con el procesador, con la RAM y con sus puertos. También son ideales para tareas súper exigentes como edición de video o renderizados, además de gaming. Ofrecen mayor longevidad y capacidad de expansión, siendo esto que estas tarjetas madres son lo más vendido en Amazon, con marcas asociadas como Asus, MSI y Gigabyte, que son marcas de tarjetas madre. Conociendo toda esta información, nos damos una idea de lo que es armar un equipo claramente, qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Antes de elegir una computadora o armar un equipo, es clave conocer qué características necesitas según el tipo de tareas que se van a realizar. A continuación se va a explicar qué tipo de hardware se recomienda para distintas aplicaciones, desde oficina básica hasta lo más pesado que sería inteligencia artificial. Primeramente tenemos oficina. Su uso típico es Word, Excel, correo, navegación web. La recomendación técnica es que no necesitas tanto. Un procesador económico como el Core i3 o Ryzen 3 entre 4 y 8 GB de RAM y un SSD de 256 GB es suficiente para tareas administrativas y escolares. En segundo puesto tenemos el diseño gráfico y edición multimedia. Aquí se utilizan programas como Photoshop, Illustrator o Premiere. La recomendación que se da es que aquí ya necesitamos más potencia, como un Core i5 13600K o un Ryzen 5 7600X, con una tarjeta gráfica dedicada como la RX 3050 o Radeon RX 6600, además de más de 16 GB de RAM y al menos 512 GB SSD para manejar archivos pesados y renderizados. En el número 3 tenemos el caso de desarrollo de software. Aquí se utiliza la programación, base de datos, servidores locales y se da una recomendación de un Core i5 13400 o un Ryzen 5 7600 con una GPU como la GTX 1600 Super o una Radeon RX 6500 XT, al menos 16 GB de RAM y 512 GB SSD, ideal para entornos de desarrollo visual como Docker o SQL Server. En el puesto 4 también tenemos juegos y simulaciones. Aquí va un poquito aumentando, ya que esto requiere mucho. Las aplicaciones son juegos AAA o simuladores virtuales. La recomendación técnica para correr estos juegos modernos o simuladores pesados se necesita al menos un Core i7 13700K o un Ryzen 7 7800X3D, junto a una gráfica potente como la RTX 4070 o Radeon RX 7800 XT, mínimamente de 16 a 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB. En el quinto puesto tenemos el apartado de ciencia de datos e inteligencia artificial, por lo cual es el más demandante que existe. Utilizando herramientas como Python, TensorFlow, manejo de datasets grandes, se da una recomendación técnica de un alto nivel, ya que ese es el nivel más alto de exigencia. Se sugiere un Core i9 13900K o un Ryzen 9 7950X, con tarjetas de video como RTX 4090, que es la más actual que hay, o Radeon Pro W7800, aparte de más de 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB como mínimo. Así que cada aplicación tiene requerimientos diferentes. No es lo mismo una PC para navegar en internet que una estación de trabajo para inteligencia artificial o edición de video. Elegir bien tu hardware según el uso te garantiza rendimiento, eficiencia y mayor utilidad de tu equipo, además de cuidar nuestra cartera.
Y hasta aquí llegamos. En este recorrido aprendiste cómo los componentes internos de una computadora no solo trabajan juntos, sino que necesitan de un elemento clave que los coordina, el cual es el chipset. El chipset es el gran comunicador. Sin él la CPU, la RAM, el almacenamiento, la tarjeta gráfica y todos los periféricos no podrían sincronizarse ni funcionar correctamente. Además se vio que no existe un solo tipo de hardware para todo, sino que cada aplicación, oficina, diseño, juegos, tiene distintas configuraciones específicas de CPU, RAM, GPU y almacenamiento. Espero que este video te haya gustado y te haya ayudado a entender mejor cómo funciona tu computadora desde dentro.